13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Justicia. ¿Me oyen? Sí, muy bien. Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos a todos. El comité que están apoyando el caso de los 43, aquí están presentes con su bandera y todo, y estamos muy agradecidos que todos ustedes llegaron aquí a la Universidad de Chicago, están en su casa. Estoy hablando por el Centro Richard Katz de Estudios Mexicanos. Algunos de nosotros ya extrañamos mucho al profesor Katz. También el Centro de Cosas de los Derechos Humanos. Y nos reunimos nuestros esfuerzos para organizar este evento, para traer a la periodista Carmen Aristegui aquí en Chicago. Ahora voy a dar el micrófono al profesor Emilio Curi para explicar lo que vamos a tener esta noche en este evento. Bienvenidos todos en el frío, buscando el edificio, sin llegar. Gracias. Bienvenidos todos, amigos y amigas. Como dijo Susan, es verdaderamente un gran placer para nosotros poder abrir las puertas de la universidad, no solo a los que habitualmente las recorren los alumnos y los profesores, sino también a tantos de ustedes, compañeros de la Universidad de Chicago, mexicanos, amigos de México. Es un esfuerzo que nosotros queremos profundizar para que las barreras que normalmente separan los espacios universitarios de reflexión y las comunidades, en este caso la comunidad mexicana de Chicago, se vayan reduciendo y finalmente eliminando. Unas palabras entonces nada más para presentar a alguien que todos ustedes ya conocen y que sirvan de introducción a su conferencia. La construcción de una democracia representativa y de gobiernos responsables que rindan cuentas más o menos claras sobre sus actividades es un proceso arduo y continuo que en México apenas da inicio y que no tiene ninguna garantía de triunfo. Son muchos los déficits y aún mayores los retos por vencer. Uno de ellos, sin duda no el único, pero sí imprescindible, tiene que ser el desarrollo de un periodismo libre y vigoroso, que informe, cuestione e investigue en defensa de los legítimos intereses de la ciudadanía en general. Sin un periodismo como este, la gente está sin duda condenada a vivir a ciegas, arriada y manipulada por sistemas de mercadotecnia y propaganda cada vez más sofisticados. México ha avanzado algo en este camino, pero muy poco, pues los espacios abiertos son escasos, los recursos faltan y tanto las mieles del chayote como las espinas del garrote, el atole de la publicidad pagada a los medios, siguen formando parte integral de la canasta básica del periodismo mexicano al comienzo del siglo XXI. Lamentable, pero es cierto. El Internet, como ustedes saben, ha generado algunas nuevas posibilidades prometedoras, pero hasta ahora muy desiguales y de alcance limitado. Y aunque la prensa tradicional en su decadencia ha
ha venido abriendo poco a poco algunas ventanas, aún allí el periodismo de investigación destaca con su casi total ausencia. México es todavía en buena medida un país de pobres, en el cual la televisión y el radio ejercen un poder avasallador. Y en esos medios los espacios de análisis crítico, de información confiable e investigación a fondo casi no existen. Es en esos medios, creo yo, en donde se da la batalla más clara por forjar un debate democrático. Y es por tanto allí donde los intereses empresariales y los de las cúpulas gubernamentales procuran aplicar los controles más drásticos. En esta lucha contemporánea, creo que todos estarán de acuerdo conmigo, sobresale la aguda labor periodística de nuestra invitada de hoy, Carmen Aristegui. En la televisión, pero también mucho en la radio comercial, ha pugnado por un periodismo dinámico, directo y sin concesiones, impulsando además labores de investigación periodística de gran alcance. Durante años de trabajo en estos medios, su voz contestataria ha enriquecido notablemente el debate democrático en México. Y la enorme popularidad de sus programas refleja el reconocimiento por parte de la gente a pie del valor y la importancia de sus interrogaciones. Esa determinación, lo sabemos todos, también le ha traído conflictos, hostilidad e intentos de censura provenientes de diferentes cuarteles y muy recientemente, como todos sabemos, de la propia Presidencia de la República. De todo esto y demás nos hablará Carmen Aristegui esta tarde. Su conferencia, como todos saben, se titula apropiadamente México, Democracia y Libertades. Les aviso que al concluir tendremos, espero que amplio tiempo, para sus preguntas. No queda entonces sino darle una calurosa bienvenida a la ciudad de Chicago y a la Universidad de Chicago, a Carmen Aristegui. Gracias a la universidad por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. He tenido un día intenso, he tenido un día muy emocionante para mí por estar en esta universidad, con lo que significa, con lo que representa para Estados Unidos y por supuesto para México. Para mí es especialmente importante poder platicar con ustedes esta noche en un momento donde los que estamos allá y los que estamos aquí conectados con México de una y mil maneras, estamos necesitados de un balance, de una revisión de cosas y de un montón de preguntas que esta noche podemos formularnos y alimentar un debate necesario para nuestro país. Creo que la presencia de quienes impulsaron este coro del 1 al 43 es un gran síntoma de que estamos vivos, es un gran síntoma de que México, en donde quiera que se encuentre, en territorio de Chicago o en territorio mexicano, entiende muy bien lo que significa un caso como Ayotzinapa. Esa manta que está ahí atrás, ese vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un elemento que nos dice que la sociedad mexicana está viva y que no está dispuesta a olvidar y que no está dispuesta a aceptar versiones que no correspondan con la verdad. Creo que dentro de lo terrible que es la historia de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, tenemos este rasgo de luz, tenemos esta parte luminosa de quien grita y dice: esto no puede aceptarse más. Así que quiero iniciar esta conversación sumándome como parte de la sociedad mexicana y como quienes estamos aquí a esta exigencia, a este grito a las autoridades mexicanas y a la propia sociedad de nuestro país sobre los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Esta universidad, este espacio
propio para el debate, para la reflexión crítica, debe empezar con cosas como esta. Debe empezar por decirnos que situaciones inadmisibles para cualquier país como Ayotzinapa no pueden pasarnos por alto. No podemos dar pie a la indiferencia, al desgano o al olvido. Y esta expresión para empezar esta charla fuerte y vigorosa, contando del 1 al 43, creo que nos hermana y nos hermana para siempre como sociedad y como mexicanos. He hecho un pequeño recuento de momentos y de situaciones que han marcado la vida de México en los últimos años. Me permití hacer esta especie de cuadros subsecuentes que les iré presentando y que nos dará pie a recordar cosas que todos hemos visto y que nos llevan a los puntos más críticos de lo que ha pasado y está pasando hoy en México. Hace algunos años estuve por aquí, tuve la oportunidad de ser invitada por esta Universidad de Chicago hace pues, como unos 15 años. Y lo quiero recordar, no solo por el gusto de haber estado aquí, sino porque nos permite dar pie a un intento de recuento. Cuando fuimos invitados un grupo de mexicanos a esta universidad hace ya tantos años, llegamos aquí en un momento de México que nos abría expectativas importantes de cambio. Eran los tiempos de la alternancia, que parece que fue ayer, pero no, fue hace ya más de 3 lustros. En el año 2000, 2001, o el año que haya sido aquella reunión en esta universidad con gente que estaba directamente involucrada con el tema de la transición mexicana, con el tema de la alternancia mexicana, con el tema del cambio político, electoral y social mexicano. Bueno, en aquel momento, en estos mismos lugares que hoy estamos ocupando, teníamos un estado de ánimo, pues, no digo que eufórico, pero casi, un estado de ánimo de victoria social, una idea de que México había dado un paso significativo a favor de la democracia. Y sí, lo vimos. El hecho de que haya habido una alternancia política en el año 2000, vía las urnas y no las armas, vía la contienda electoral para un país como México, con 70 años de un gobierno de un solo partido, sin duda que era un gran signo de transformación político, electoral y social. En aquel encuentro, patrocinado e invitado por esta universidad, se oían voces que proponían precisamente los caminos a seguir a partir precisamente de la alternancia política. Tantos años después, nos volvemos a encontrar y estamos obligados a preguntarnos qué nos pasó. Como diría Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió Perú? Pues en qué momento se jodió México para efectos de una aspiración democrática incumplida o no cumplida a cabalidad. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido en el camino en todos estos años en que nos vemos al espejo y decimos la transición no nos salió o no nos salió como queríamos? Hoy México no puede decir, tristemente, que es un país plenamente democrático. Tenemos elementos de transformación innegables, ha habido ciertos grados de apertura, se han logrado construir algunas instituciones importantes con más o menos eficacia en su desempeño, pero que son una nueva realidad mexicana, como el IFE, luego el INE, el IFAI, ahora el INAI, algunos organismos que teóricamente deberían ser autónomos y que permitan una nueva vida de administración pública mexicana. Hemos avanzado en algunos espacios, sí, hemos avanzado y luego retrocedido también, y en el mapa nos tenemos que decir que lo que hoy tenemos a la mesa no es lo que merece el pueblo mexicano, no es lo que empata con nuestras aspiraciones democráticas. En este recuento de los años y de los daños y de los hechos, ha habido situaciones muy delicadas y muy graves. Yo quisiera tomar algunos indicadores que nos permiten seguir pensando en la democracia mexicana, como algunas encuestas
algunas mediciones, algunos datos duros, y ahí los voy lanzando para que compartamos esta noche la reflexión. Haciendo memoria y haciendo honor y homenaje a don Pablo González Casanova, aquel politólogo y sociólogo mexicano tan querido y reconocido, aquel que describió la democracia en México. Bueno, aquellas preguntas que hacía don Pablo González Casanova hace bastantes décadas siguen siendo vigentes para la situación mexicana. Cuando don Pablo se preguntaba si era México un país democrático y si lo era, en qué medida lo era, bueno, seguimos preguntándonos lo mismo. Seguimos con las preguntas básicas de si estamos o no en una condición democrática, razonablemente democrática, medianamente democrática, pobremente democrática, o aún algunos en el extremo podrían decir realmente estamos en una democracia independientemente de su calidad. Bueno, por lo pronto el desencanto es claro. Supongamos que estamos en un circuito de pobreza democrática, pero que tiene algunos aromas democráticos por este conjunto de cosas que han construido una institucionalidad, sobre todo electoral, de competencia electoral, de elecciones que pueden ser más o menos creíbles, pero que están ahí en el rango de lo que sería un país democrático. Pero al final hay un desencanto real, hay un estado de ánimo o un alma social que reclama lo que no ha sucedido, que reclama que perdamos territorio de lo ganado, que reclama el estado de cosas como Ayotzinapa y todas las demás cuestiones que hoy vamos a repasar. Una crisis de representación, una opinión reprobatoria en nuestra calidad democrática. Vamos viendo algunas cosas. Si nos vamos al Latinobarómetro del año pasado, que es una manera de acercarnos al pulso de la sociedad mexicana, vemos datos tan dramáticos como este. Esta encuesta que, como sabemos, se hace en diferentes países del mundo y que nos permite no solo la medición de cada uno de los países, sino un grado de comparación, nos dice que por primera vez México está en el último lugar de la satisfacción por la democracia instalada en México. Nos han medido varias veces, no es que hayamos estado en los grandes lugares en otros años, pero esta es la primera vez que estamos en el último lugar de esta medición internacional. Solo el 19% de la población se encuentra satisfecha con la democracia en México. Y como digo, es el porcentaje más bajo entre los países incluidos. Este dato por sí mismo nos habla del tamaño del problema por el que estamos atravesando. Una sociedad desencantada, una sociedad desconfiada, una sociedad que está calificando de manera reprobatoria a la democracia en México. ¿De qué está hecho este desencanto? Bueno, de varias cosas. El principal indicador que podemos tener para hablar de este desencanto de los mexicanos y mexicanas por el tema de la democracia instalada es precisamente la propia representación de la sociedad. Esta crisis se observa no solo en las charlas de café, que continuamente abordan el tema del descrédito de los líderes políticos o de los partidos políticos o de los procesos electorales. Bueno, tenemos ahora, además de las charlas de café que se puedan compartir con familiares y amigos, estas mediciones que nos ayudan a ponerle cierta dimensión al fenómeno. Que solo el 31% de la población en México se sienta representada por el gobierno nos dice mucho. Que solo el 17% diga que se siente representada por el Congreso nos dice otro tanto. Que solo 1 de cada 4 ciudadanos considere que las elecciones son limpias nos habla de un asunto muy grave. Bueno, cambié de gráfica, pero déjenme me regreso, porque el PAI dice que el 72% cree que el gobierno de Enrique Peña Nieto es poco o nada transparente. ¿Qué nos dice eso? Algo muy grave. Algo muy grave para un gobierno que no se ha distinguido precisamente por la rendición de cuentas, entre otras cosas. Esta es una especie de radiografía, una especie de aproximación precisamente a estos factores fundamentales de cómo está el ciudadano y la ciudadana relacionado o en función de quienes pretendidamente la representan.
tenemos ingredientes que han alimentado este desencanto profundo, como la impunidad. Hay varias cosas que están a la mesa y que han alimentado este estado de ánimo nacional. El tema de la impunidad, que es rampante, que tristemente en casos como los que aquí hemos mencionado y seguiremos mencionando durante la charla, lo que marca la parte más grave, desde luego, es el suceso mismo, pero la impunidad que quedan los delitos, los asesinatos, las extorsiones, los secuestros. Hay un colapso del sistema de justicia que es incapaz o inoperante para procesar el número de cosas que están a la vista de todos. México se encuentra en el segundo lugar de impunidad a nivel mundial, según este estudio que se cita por parte de la Universidad de las Américas en Puebla, que es el estudio CECIC, y que, bueno, forma parte de esta realidad mexicana. Otro tema fundamental, y aquí de manera muy viva tenemos el caso de los chicos estudiantes de Ayotzinapa, pero estamos hablando de un caso emblemático, sí, sin duda, el caso de Ayotzinapa, que ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad mexicana y a nivel internacional, sin duda, pero no es el caso único, tristemente. Estamos hablando de que el caso de Ayotzinapa, de otras y muchas maneras, se repite en diferentes partes del país. Estamos hablando de que, según organismos internacionales, en México se desconoce el paradero de 27.638 personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Es finalmente un dato, es un dato aproximado, porque parte del drama es que ni siquiera hay padrones confiables del número de víctimas, ya no se diga de los procesos judiciales para saber qué ha pasado con ellas, o de los procesos de investigación y búsqueda para saber qué ha pasado con ellas, sino ni siquiera tenemos cifras confiables. El aproximado y medianamente reconocido número de más de 27.000 personas nos habla de algo monstruoso. 73% hombres, 27 mujeres, y ocurridos el 46% en los últimos años, en el primer periodo de esta administración sexenal. Amnistía Internacional utiliza una frase cruda, descarnada, pero verdadera, cuando dice que la impunidad está prácticamente garantizada, y eso, desde luego, como sabemos, es un incentivo para que sigan ocurriendo desapariciones y delitos. La impunidad, de la que tanto hablamos siempre, es la condición fundamental para que los delitos sigan ocurriendo. Una invitación a delinquir, prácticamente, es la impunidad en México. Otros datos relacionados con desapariciones en México nos hablan de una franja de la población, que es la franja de los jóvenes, que el 30%, según el alto comisionado de las Naciones Unidas de reciente visita en México, diga que el 30%, o reporte, según las informaciones reconocidas por ellos, que el 30% de los desaparecidos entre 2006 y 2014 sean menores de 18 años, nos habla también de un filón de realidad muy preocupante. Ya no digamos las miles de niñas y niños y adolescentes desaparecidos y desaparecidas que pudieron ser víctimas del crimen organizado. El incremento de mujeres adolescentes desaparecidas también es espeluznante. Estremece saber que no solo no se resuelve el tema, sino que de 2012 a 2014, según las cifras del alto comisionado, tenemos desapariciones de adolescentes mujeres que han crecido 200%. Ponerle 98% de impunidad al tema es ponerle 100. En un país en conflicto bélico se cometieron 151.233 homicidios entre 2006 y 2015. Este tema de la tortura, un país democrático, un país que se jacte de tener instituciones eficientes, transparentes, con rendición de cuentas, que son los elementos básicos de una democracia, no tiene los niveles de tortura que se registran en México. Vaya jaleo que se dio con la visita del relator de Naciones Unidas para la Tortura, Juan Méndez, que llegó a México en una visita oficial, que hizo las investigaciones del caso, que entrevistó gente, que revisó
expedientes, que asistió a las cárceles, que documentó situaciones y que soltó la frase de que había prácticas generalizadas de tortura en México. Se le echaron encima, de verdad, los voceros oficiosos y el propio gobierno mexicano. Que el relator especial sobre tortura de la ONU hable de una circunstancia generalizada, no es que se lo haya sacado de la manga, porque suelen ser bastante rigurosos, o deben ser bastante rigurosos los que emiten informes de esta naturaleza. Por lo pronto, volvemos al tema de las cifras, que no hay cifras confiables o suficientemente confiables, pero tomemos que la CNDH reportó 11,000 quejas entre 2006 y 2014, que la Comisión de Derechos Humanos del DF recibió 386, y ya en la suma, solamente del DF y las reportadas a nivel nacional en materia de derechos humanos y tortura, pues es muy significativo que de todas estas, que no es más que un pedazo del universo imaginable, haya habido solo 5 condenas por tortura entre 2005 y 2003. Entonces empata la numeralia relacionada con el tema de la tortura y la actuación de la justicia frente a quejas que sí se presentaron, porque hay una cifra evidentemente oculta de aquellos que no presentan queja ni denuncia por una gran cantidad de razones, entre otras por la desconfianza misma en la propia autoridad policíaca o del Ministerio Público o de la Justicia. La CNDH ha emitido 223 recomendaciones de las miles de quejas que ha recibido, y en ningún caso se ha emitido una sentencia de carácter penal en el ámbito de las quejas de la CNDH. Asociado a todo esto están las zonas de riesgo que las personas defensoras o defensores de derechos humanos pueden correr en un contexto de esta naturaleza. Estamos hablando de que se ha generado una alerta, una alarma, de pronto habríamos de decir, respecto a la vulnerabilidad que pueden tener no solo periodistas reportando cosas en algunas zonas de la República Mexicana relacionadas con el crimen o la delincuencia organizada o la colusión política o la corrupción, sino también a aquellas personas que se dedican directamente a la defensoría de los derechos humanos. Estamos hablando de que ha habido asesinatos de personas reportados también por el alto comisionado, y bueno, pues estamos viendo cómo en algunos lugares del país especialmente hay una hostilidad a aquellos que deciden salir en defensa de los derechos humanos propios y de los demás. Las cifras son bastante preocupantes y se convierte México en un país también riesgoso para quienes desempeñan tareas de defensorías de derechos humanos, de defensoría de derechos humanos. Y están estas grandes historias, estos grandes asuntos vivos, estos grandes asuntos que se han convertido en el motor de la exigencia de la sociedad mexicana. No con suficiente fuerza, hay que reconocerlo, hay que decirlo autocríticamente. El caso Ayotzinapa sacó a la gente a la calle, como no salía desde hace rato. El caso Ayotzinapa nos tocó, como decía yo hace un momento, fibras muy sensibles, e hizo que la sociedad mexicana, que está pasmada en muchos temas, reaccionara de diferentes maneras. El impacto, la gravedad, la sacudida que nos ha provocado la desaparición de los jóvenes estudiantes en México ha tenido también repercusión internacional. El efecto del escándalo a nivel internacional y la presión generada en las calles mexicanas, en alguna medida, son los factores que explican cómo un gobierno que se ha encargado en distorsionar los elementos de investigación y presentarnos como verdad única e histórica, una versión que después fue desmontada, nos habla precisamente del grado de colusión que puede haber en un sistema en donde un asunto que debió y debe ser investigado a profundidad, que debió ser investigado de inmediato y encontrado las claves del suceso mismo, y en consecuencia actuar judicialmente, ha sido procesado de tal manera
que tuvo que el gobierno mexicano que aceptar la invitación, o que tuvo que girar la invitación bajo presión nacional e internacional de expertos extranjeros. Sin la presencia de este grupo de especialistas internacionales, probablemente estaríamos todavía dando vueltas a la verdad histórica de Murillo Karam. Probablemente estaríamos todavía encontrando detalles de una verdad que no convence. Y no convence porque en el camino de la llegada de los expertos internacionales y de algunas investigaciones periodísticas hemos podido ver que hay algo desde la propia autoridad que está dispuesto a ocultar las claves que están detrás del caso Ayotzinapa. ¿Qué otra cosa se puede pensar sino un interés de ocultamiento? Esta reticencia del gobierno mexicano a que los expertos internacionales tengan entrevistas directas con los militares que estaban presentes en la noche de Ayotzinapa. ¿Cuál es la justificación real, cuál es la explicación verdadera de una reticencia de esta índole, cuando de lo que se trata es de saber, cuando de lo que se trata es de ver quién hizo qué y quién estuvo dónde y cuáles son las responsabilidades y qué hay detrás del caso Ayotzinapa? La duda, la sospecha, la suspicacia, la actuación gubernamental dejan todas las preguntas abiertas. Por eso se convierte Ayotzinapa en este gran caso emblemático que nos conduce a un problema sistémico en el tema de las desapariciones forzadas. Y en el camino, los hallazgos macabros de las otras fosas en Guerrero, de los hallazgos producto de la búsqueda de los familiares de los jóvenes y de otros desaparecidos, que nos arrojan 70 fosas comunes descubiertas en torno a Iguala, con por lo menos 100 y pico de restos humanos. Esos otros muertos que no están contabilizados en las cifras oficiales y los registros del Ministerio Público, que van surgiendo en estas fosas en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Lo que muestra el estado de Guerrero a raíz de lo sucedido con los jóvenes es una realidad que, si bien es cierto, no es de hoy, sino desde hace muchos ayeres, nos vuelve a sacudir, porque fosa tras fosa tras fosa en Guerrero nos hace pensar cuántos de esos huesos son huesos de hoy, cuántos de esos huesos son los huesos de la guerra sucia, cuántos huesos están mezclados en las tierras de Guerrero. Hoy es precisamente con lo que nos enfrentamos. Si el Estado mexicano no abre de par en par la investigación a expertos independientes, nacionales o extranjeros, ese Estado mexicano o ese gobierno mexicano seguirá alimentando la suspicacia nacional de qué es lo que hay en esta historia que desde luego continúa y que no podemos abandonar. Otros casos brutales que se registran en México en estos pocos años transcurridos del sexenio actual nos hablan de cómo se ha trastocado el mundo del ejercicio de la violencia que el Estado administra en un contexto de violencia, una espiral de violencia que ha durado demasiados años. ¿Qué nos dice el caso Tlatlán? ¿Qué nos dice esta historia en donde 22 personas murieron? El boletín de las autoridades del 30 de junio de 2014 decía que 22 personas habían muerto en un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes. Debo reconocer autocríticamente que los periodistas mexicanos nos tragamos el boletín y no cuestionamos un resultado tan dispar. 22-0 en un enfrentamiento, de entrada genera una duda, o debería haber generado una duda. La generó en los colegas de Squire y de la agencia AP, que dijeron: qué raro,
el reporte de la muerte de 22 personas en esa bodega de Tlatlaya. Y fueron a ver, como buenos periodistas, y se dieron cuenta que lo que en esa bodega había pasado no era un enfrentamiento, que había evidencia de que habían ocurrido ahí ejecuciones. El manchón de sangre en la pared a la altura del pecho de una persona era bastante ilustrativo. Eso que formó parte de una portada de la revista Proceso, que es una de las fotografías clave para entender que en Tlatlaya ocurrió una cosa distinta de la que informó la autoridad a la sociedad mexicana. Y nos habla de un montón de cosas el caso Tlatlaya. Nos habla de algo que cuesta trabajo decirlo, pero hay que aproximarse al tema. Casi podría uno imaginar una especie de modus operandi o de conductas repetidas del ejército o de las autoridades mexicanas que han preferido la ejecución a los procedimientos civilizados de la detención de personas que podrían o no ser parte de la delincuencia. ¿Qué nos dice Tlatlaya? ¿Qué nos dice Apatzingán? ¿Qué nos dice Vanuatu? Nos dice que para una parte de la autoridad o del Estado mexicano, pues es dable eliminar gente. Porque en el caso que acabo de mencionar, Tlatlaya, en el caso Apatzingán, en el caso Vanuatu y en otros asuntos que son menos conocidos, quien ejerce la violencia de Estado la ejerce en estos casos sin protocolo y sin empatar con los códigos esenciales de lo que la ley mexicana indica. A un delincuente, a un presunto delincuente, primero, ¿no? Porque que la autoridad diga eran delincuentes, uno tendría que preguntar ¿y dónde estuvo el proceso judicial que lo determinó? En todo caso, pongámosle presuntos delincuentes y aún así tendría que tener una condición judicial previa para hablar de presuntos delincuentes. Pero supongamos que hay sospecha, indicios de que esas personas formaban parte de la delincuencia. ¿En qué país vivimos en donde quien tiene las armas de su lado pueda, ya en condición de sometimiento, ejecutar gente? Eso fue lo que pasó en Tlatlaya, sin salir en una circunstancia absurda de decir están defendiendo delincuentes porque los que murieron eran delincuentes y ya. Si la sociedad mexicana acepta esas explicaciones, vaya retroceso civilizatorio que tenemos en nuestro país. Estamos hablando de que gracias a la exposición pública, en este caso del asunto Tlatlaya, gracias a que se expuso por la vía periodística internacional y luego nacional, es que se abrieron procesos judiciales en contra de los responsables del operativo de Tlatlaya. Al final se detuvo a 7 soldados, luego se liberaron a 4 y quedan 3 que están bajo procedimiento respecto al circuito castrense. ¿Hasta dónde va a llegar el caso Tlatlaya? Pues vamos a ver. Pero aquí lo que tenemos es una posibilidad para las autoridades de mentir sin que suceda nada. Más allá del caso mismo, estamos frente a una hilera de autoridades que sostuvieron una versión ante la sociedad mexicana con gran frescura y que cuando la propia autoridad, ante la evidencia periodística de que aquello había sido ejecuciones, simple y llanamente se siguieron de largo. Cada uno sigue en su puesto. Cada uno de los funcionarios y autoridades que dijo lo que dijo por el caso de Tlatlaya no tuvo ninguna consecuencia. Y eso es parte de lo que pasa en nuestro país. La posibilidad de decir o hacer algo sin consecuencias mayores. Refería a Apatzingán hace un momento, que es otro de los grandes casos de los últimos años en México, en donde la versión oficial habló de fuego amigo incluso. Habló de que estas personas que fueron abatidas, por lo menos 16 ejecuciones extrajudiciales según las investigaciones de la periodista Laura Castellanos que fueron difundidas el año pasado. Bueno, la autoridad dijo que esas personas habían muerto prácticamente en un fuego cruzado
en un primer momento y después que había sido un cruce de fuego amigo. Esta fotografía que es brutal, esta que es una de las fotografías que ilustra cómo estas personas que estaban ahí, quien quiera que fueran, autodefensas o cercanos o no al grupo delincuencial de la zona, quien quiera que haya sido este grupo de personas, es evidente que estaban absolutamente indefensas frente a la acción de una pistola o de un arma de fuego. Esta familia que finalmente murió forma parte de estas ejecuciones extrajudiciales, docenas de heridos y varios detenidos al final de cuentas. El reportaje y investigación periodística de Laura Castellanos, que retomamos y subimos a nuestro sitio de internet, que llamamos Fueron los Federales, nos habla de cómo la inclusión de los agentes federales en este operativo fue revelada después y nunca reconocida por las autoridades, con 39 testimonios que tuvieron que ser anónimos para proteger a esas personas. Bueno, se describió y se reconstruyó la escena o las escenas en donde se hablaba con mucha nitidez de cómo fueron disparados, cómo fueron activadas las armas y disparado contra civiles desarmados. Esta historia de Apatzingán hizo que finalmente el comisionado enviado por el presidente de la República a Michoacán pues saliera de este ejercicio, pero no se recompusiera tristemente la realidad en esta zona de la República Mexicana. Tenemos casos que son menos conocidos, que por cierto forman parte del último informe de Amnistía Internacional, en donde colocó Ayotzinapa y el caso de Ciudad Cuauhtémoc como dos casos que nos llevan a un fenómeno de desapariciones forzadas. El caso Ayotzinapa, que es conocido nacional e internacionalmente, o el caso de Ciudad Cuauhtémoc, del que prácticamente no se habla, a pesar de que tenemos a 1.698 personas desaparecidas en Chihuahua en general, y en el caso de Cuauhtémoc, un fenómeno de una pequeña localidad, de un solo municipio, donde han desaparecido 351 personas. Y de un asunto de estas dimensiones, del que se habla poco en la prensa mexicana e internacional. ¿Qué sucede con una herramienta fundamental de una democracia? Ahora que estamos haciendo este recuento general de temas que nos conducen a preguntarnos de qué calidad o de qué tamaño es la democracia mexicana. Un elemento fundamental tiene que ver con la posibilidad de decir, de informar, de investigar y con el derecho a saber de las audiencias, del público y de la sociedad. Y aquí tenemos también problemas serios en nuestro país. Ciertamente hemos vivido procesos en los últimos lustros de apertura en la prensa, en alguna parte de la prensa. Ciertamente no estamos como en los años 60, o no en todas las dimensiones, aunque en algunos casos sí tiene un olor dinosaurico la actuación de la autoridad contra los periodistas. No lo digo de lejos. Pero hay también este contraste de algunos espacios que se han logrado abrir, otros que estando abiertos son cerrados, y en la mezcla un panorama no a la altura de lo que una democracia requiere en materia de libertad de expresión. Empezando por los periodistas asesinados, que eso es lo primero que hay que decir y lo primero que hay que colocar como el gran asunto en México y en libertad de expresión. Que tengamos entre 90 y 100 comunicadores asesinados en 3 lustros, y estos asesinatos probable o muy probablemente relacionados con la labor periodística es el dato crucial. ¿Cómo se concentra esta incidencia de asesinatos de periodistas en Chihuahua, en Tamaulipas, en Veracruz y en Oaxaca? Nos habla de problemáticas regionales muy importantes. Esta gráfica nos habla, por ejemplo, del número de homicidios de periodistas por sexenio. El primer cuadro corresponde al sexenio de Vicente Fox, un disparo en el caso del gobierno de Felipe Calderón,
y las cifras que artículo 19 reconoce en estos 3 años del gobierno de Enrique Peña Nieto. En los 3 periodos lo que ha prevalecido es la impunidad. Más allá de lo numérico, que es importante, lo que quiere decir que en los 3 periodos registrados el tema de la impunidad y de los asesinatos que quedan sin esclarecerse, pues es la marca de México. Artículo 19, que se dedica a documentar casos y a exponer informes de esta naturaleza, nos habla de que cada 26.7 horas se agrede de alguna manera a un periodista en México, que se han duplicado agresiones y que en su informe llamado Estado de Censura 2015, del año pasado, pues se han documentado 326 ataques contra periodistas y medios de comunicación. En la revisión caso por caso que hace artículo 19, nos habla del 48% que son responsabilidad de alguna autoridad o de funcionarios. Estamos hablando de agresiones también a plataformas digitales y ataques que se han realizado también en el mundo cibernético y digital. En el tema estructural, revisando la democracia en México y tocando un factor fundamental para la democracia, que es la libertad de expresión, está este diseño que en nada ayuda a la vida democrática y que ha prevalecido a pesar de la alternancia y a pesar de las reformas legales y a pesar de una ley de telecomunicaciones y a pesar de que se acaba de licitar una tercera cadena que vamos a ver cómo funciona para la competencia mediática. En este momento lo que prevalece es la conducta duopólica en la televisión. Veremos qué pasa con el presidente del uso del dinero público, que es nuestro al final de cuentas, y cómo incide esto en la vida mediática mexicana. Bueno, si ustedes se acuerdan, cuando llegó a la presidencia Peña Nieto, prometió varias cosas. Hizo una especie de decálogo de una presidencia democrática. En algo que quería, bueno, en algo en lo que quería, por lo que quería generar cierta empatía con la sociedad mexicana y desde luego medio enfrentar las críticas que se desarrollaron durante su campaña del tipo de candidatura que fue, del tipo de padrinazgo que lo acompañó, de la inversión política que hizo la principal televisora del país en su persona. Enrique Peña Nieto no pudo llegar a la candidatura presidencial del PRI sin la inversión directa, políticamente hablando, de la principal televisora de este país. La sobreexposición mediática y la colocación y posicionamiento de Enrique Peña Nieto en los medios más poderosos de este país fueron la puerta que abrió el regreso del PRI a la presidencia de México. Un elemento, no el único, un elemento muy importante tuvo que ver con el dinero que corrió precisamente para el posicionamiento de esa candidatura. Cuando llega Peña Nieto a la presidencia, promete en ese decálogo por una presidencia democrática, en su tercer punto, regular, reglamentar, ordenar, quitarle discrecionalidad al uso del dinero público en la publicidad gubernamental para los medios o en los medios de comunicación. Una promesa que nunca cumplió. Y no la cumplió porque nadie le exigió que la cumpliera, empezando por la oposición, que tampoco está muy interesada en que ese elemento se regule o se democratice, porque no hay partido ni gobierno que no haga uso del dinero público cuando llega al poder, de esa manera. Pagar para que no me peguen, o pagar para que no me peguen tanto, o pagar para que mejor omitan tal o cual información, o pagar para tener una relación más tersa con el mundo mediático. La publicidad oficial y la censura indirecta y la modulación de las líneas editoriales en buena parte de la prensa mexicana corren por los millones de pesos presupuestalmente asignados a la publicidad oficial en todos los sectores. Aquí vemos esta grafiquita que nos ayuda pues, a ilustrar este comentario. Entre 2013 y 2014, Enrique Peña Nieto gastó más de 14.663 millones
millones de pesos en publicidad oficial. Vicente Fox en 2001 gastó 3.495. Felipe Calderón gastó 5.261 y solo en 2013 Peña Nieto gastó 7.119. En el tramo 13-14 gastó 14.000 millones de pesos en publicidad oficial. Así que este tema, repartido de forma discrecional en los medios de comunicación, nos puede abrir la ventana para entender por qué una buena parte de la prensa mexicana o de los medios de comunicación puede tener tal o cual línea editorial. ¿Cómo se puede pretender un sistema mediático independiente y crítico cuando un factor de esta naturaleza y de tal potencia está circulando de manera permanente en las estructuras de decisión de los medios de comunicación? ¿Cómo se puede lograr un periodismo sano, vigoroso, independiente, fuerte, frente al poder político, si hay un río de dinero que corre de manera discrecional? ¿Qué capacidad de maniobra tenemos los periodistas frente a estructuras mediáticas que están impactadas por cantidades millonarias distribuidas de forma discrecional? Esa es una realidad que hay que decir en voz alta, que luego cuesta, porque evidentemente no es algo que quiera escuchar el mundo mediático tampoco, porque hay una gran conveniencia y una gran cantidad de dinero que circula de esta manera, y por eso nadie está interesado en que el punto 3 del decálogo de la presidencia democrática se cumpla. Ni presidencia, ni gobernadores, ni políticos, y me temo que tampoco los medios o quienes dirigen a los medios, porque hay un gran beneficio distribuido en esa cúpula de poder político y mediático en nuestro país. Y mientras eso ocurre, la víctima principal de este panorama es la audiencia. Son los ciudadanos, son los que deberían recibir más información, más debate crítico, más elementos para saber lo que pasa en la sociedad y en la realidad mexicana. Este factor, pues es un factor que nos ilustra el tipo de cosas que no hemos podido resolver en esta trompicada transición y larguísima transición a la democracia mexicana. Ya me voy. Y yo ya me voy, con esto me despido, en pocas palabras. ¿Quieren que les platique de la Casa Blanca? Sí. Mejor lo dejamos para las preguntas y respuestas, ¿qué les parece? Esta historia, bueno, ya se imaginarán que me cruza de lado a lado, que es un capítulo que no quiero decir que sea el más importante del planeta, pero como me tocó a mí, pues de modo, querría compartirlo con ustedes, que habla también del tipo de asuntos que siguen pasando en la realidad mexicana. Y digo siguen porque la conducta autoritaria de los radiodifusores y de la Presidencia de México, que hizo lo necesario para sacarnos del aire el año pasado y crear las condiciones para que no regresemos al aire, no sé si hasta que se acabe este sexenio, pero por lo pronto estamos fuera del aire de la radio mexicana, ilustra muy bien el techo de cristal, el tope al que puede llegar un grupo de periodistas que en este caso presentó una investigación de esta naturaleza que tocó de frente, con claridad, con datos duros, con investigación seria, un asunto crucial que tiene que ver con los beneficios que se obtienen todos los días por parte de la élite política mexicana y desde siempre a partir precisamente del propio ejercicio de poder. ¿Qué cosa es sino eso? El hecho de que el presidente de México y su familia estuvieran en posesión, y digo estuviera porque creo que ya no van a ir, pero estuvieran en posesión de una casa de estas dimensiones que resultó estar a nombre en el registro público de la propiedad de un contratista de su gobierno. El hecho de que el señor Juan José Hinojosa, dueño del grupo IGA, la matriz de un grupo de empresas dentro de las cuales se encuentra una inmobiliaria, que es la inmobiliaria a nombre de la cual se registró oficialmente la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, nos habla del tamaño de la impunidad. Hacer eso
poner a nombre del contratista o que quedara a nombre del contratista una casa de estas dimensiones, que no ha podido ser explicada y creo que no la va a poder explicar nunca a cabalidad Enrique Peña Nieto, a menos que cuente la verdad. Que esté a nombre de un contratista nos habla de que la clase política piensa que nunca van a ser investigados, porque la impunidad es tan grande que es difícil que alguien los investigue, casi imposible. Si algún lunático lo hace como nosotros, vaya consecuencias. Y eso es parte de lo que hoy tenemos que ponernos enfrente en nuestra realidad. Que un grupo de periodistas investigue el ámbito patrimonial de un presidente es elemental en una democracia. Que nos suene tan extraño y que cause tal agresividad contra los periodistas en México nos habla de que eso no es normalidad democrática. La normalidad democrática nos diría que los presidentes, los secretarios de Estado, los funcionarios están bajo la lupa de la sociedad y de la prensa. Eso sería la normalidad democrática. Que sea una rara avis que se haga una investigación periodística que exhiba una cosa así, bueno, nos habla de que efectivamente hay tramos largos todavía por caminar a favor de la democracia en México. Estamos frente a un caso de censura en contra de este grupo de periodistas que salimos de MBS. Estamos frente a un asunto que también es emocionante. Dentro de las cosas que pasaron el año pasado, que sucedieron a raíz del reportaje de la Casa Blanca y de nuestra salida de la radio, hay cosas oscurísimas y hay cosas muy luminosas, y me quiero quedar con esta segunda parte para ir cerrando esta conversación y abrir el espacio para sus opiniones y preguntas. El hecho de que una parte de la audiencia de ese programa de radio, cuyo equipo de investigaciones hicimos el reportaje de la Casa Blanca, haya decidido ir a la justicia y haya promovido recursos de amparo, no solo es emocionante, sino es otra muestra de que hay una parte de México que está viva, que está decidida a recorrer caminos a favor de la justicia, en contra de la impunidad y a favor de la democracia. Esos recursos de amparo que se presentaron por parte de una buena cantidad de radioescuchas y de la sociedad mexicana en estos tribunales especializados que batearon los recursos de amparo de las audiencias en su mayoría, pero que quedan algunos vigentes o algunos que todavía no resuelve la propia autoridad porque fueron recurridos, es la expresión más clara de cómo una sociedad puede manifestarse, además de su reclamo en las calles, además de su postura crítica sobre los sucesos, dar un paso adicional y decir: voy a un tribunal y presento individualmente un recurso de amparo contra esa conducta de un grupo radiodifusor que fue instrumento de la censura política. Es muy emocionante, muy importante, muy de destacar, muy de celebrar, de pasos que la propia sociedad está dando en ese sentido. Nosotros como periodistas intentamos hacer lo propio con nuestro propio recurso de amparo. Se abrió un proceso judicial sumamente interesante. Mis abogados Javier Cortina y Javier Quijano presentaron un recurso de amparo muy interesante que merecía vivir ese juicio, desde luego, pero que fue aniquilado. Ni ganamos ni perdimos el juicio, simplemente mataron ese juicio, porque el juez que nos tocó en suerte, un juez joven, el juez Fernando Silva, admitió el amparo, que era un hitazo, nos dio una primera suspensión, nos dio una suspensión definitiva, fue apuntando a darnos la razón, y en ese momento fue que se activaron las alertas o las alarmas de la propia industria de radio y televisión al ver la posibilidad de que un grupo de periodistas censurados y echados del aire de la radio pudieran regresar al aire por la vía judicial. Se les pararon los pelos de punta e hicieron lo necesario para que ese juicio que iba encaminado a resolver vía este recurso, si los empresarios de la radio, en este caso instrumento de la censura, debían ser considerados como autoridad, porque el punto es que los empresarios de la radio y la televisión no solo son empresarios y tienen derecho a hacer negocio en un modelo como el que tenemos vigente en México, sino que son empresarios
que además de hacer negocio en su derecho, son la representación del propio Estado, porque es una concesión de un bien de la nación. El espectro radioeléctrico es de nosotros. Los empresarios de la radio y la televisión son dueños, sí, del edificio, escritorio, de la silla, del edificio, de la inversión financiera, del micrófono, pero no son dueños ni del espectro, ni de la libertad de expresión, ni del pensamiento de los periodistas. Eso es lo que estaba en el trasfondo de ese juicio de amparo, en donde los periodistas fuimos ante la justicia para decirle al juez Silva: los señores de MBS, dentro de la serie de pretextos que pusieron para echarnos del aire, impusieron nuevos lineamientos editoriales distintos al contrato vigente, en donde con un código de ética desarrollamos durante 6 años un programa con libertad editorial. ¿En dónde demonios cabe la posibilidad de que un grupo radiofónico que firmó un contrato vigente en esos términos pueda cambiar algo esencial como el modelo editorial y cambiar un modelo de libertad editorial por nuevos lineamientos editoriales que publicaron, de censura y control editorial, y que nos dieron pie a ir a la justicia para decir: no los aceptamos? Los periodistas no aceptamos que los empresarios censuren por escrito y publicado la tarea de los periodistas en la radio. No es su facultad. Están atentando contra la Constitución y el artículo 6º, y están atentando contra los derechos fundamentales de los periodistas y su libertad de expresión, y están atentando contra el derecho de las audiencias a tener un periodismo con estas características. Ese era el corazón de un juicio de amparo que, en manos de este juez joven, enrutaba las cosas a darnos la razón. Y la razón significaba que los concesionarios y sus derechos empresariales que existen y que deben ser respetados, y su libertad programática que existe y debe ser respetada, no pueden ser factor para justificar la censura, el control editorial y echar indebidamente a un grupo de periodistas que habíamos realizado trabajos de investigación periodística como la Casa Blanca. Ese juicio de amparo fue aniquilado con una queja. En ningún lugar del mundo se puede matar un juicio avanzado, en curso, con una queja emitida o promovida por el propio grupo radiofónico y resuelta por un tribunal de consigna de 3 magistrados que francamente son indignos de su condición, y con una sola queja en contra de la admisión del juicio, ese juicio lo desaparecieron del mapa. Era evidente, es evidente que la propia industria de radio y televisión vio con gran preocupación que ese juicio prosperara y que unos periodistas pudiéramos obtener una victoria judicial y regresar al aire por mandato de un juez. Eso hubiera sido absolutamente un hitazo y un avance muy notable en favor de los derechos de los periodistas. Hubiéramos logrado un caso en donde los periodistas, con la herramienta judicial, nos pudimos haber defendido de la censura. No lo permitieron, no lo aceptó el establishment mediático y mucho menos político en México. Eso también nos habla de la calidad democrática de nuestro país cuando de libertad de expresión se trata y cuando de herramientas de la justicia se trata. Estamos frente a un caso de la casa, que nos ilustra con mucha claridad las taras políticas y culturales que prevalecen en México y que desde luego están asociadas a una conducta en donde no es admisible todavía en México que los periodistas lleguemos a ciertos niveles. Podemos decir que ha habido apertura opinativa, que se dicen más cosas que antes en la radio y la televisión, cosa que es cierta, pero hasta un cierto punto que no trastoque el statu quo esencial. Cuando se toca la línea de flotación de un gobierno de la República, en donde una cosa de este tamaño no se puede procesar apropiadamente
y la rendición de cuentas brilla por su ausencia, hablamos de la calidad pobre de la democracia mexicana. Estamos en esta parte final con las preguntas obligadas. Digamos que con un panorama como este dan ganas de un golpe de timón, dan ganas de que algo sacuda a México. Y uno dice, pero ¿qué más puede pasar en México si tenemos Ayotzinapa? Si tenemos casos tan graves como los que hemos relatado y los que nos faltan. ¿Qué necesitaría México para una sacudida propia que le haga o nos haga tomar conciencia de que sin un nivel de exigencia más alto por parte de nosotros, lo que aquí hemos recorrido a lo largo de esta charla seguirá ocurriendo? No hay democracia posible en México, en ningún lugar del mundo, pero no hay democracia posible sin el ingrediente ciudadano, sin nuestra presencia real, sin un nivel de organización ciudadana, de rendición de cuentas y de una cultura por la democracia que nos falta trabajar. ¿Cuántas cosas debemos, podemos y estamos obligados a hacer a favor de la democracia? Nos lo debemos preguntar sin la menor duda hoy en día en Chicago y en México. ¿Cuántas cosas nos faltan por hacer? ¿Cuántos gritos nos faltan por dar? ¿Cuántas tareas y horas de organización nos falta por hacer? Todo eso es parte de lo que nos tenemos que estar preguntando cuando de la democracia en México hablamos. Me gusta esta frase que le robo a Carlos Castresana, bueno, no lo robo, porque estoy citando a Carlos Castresana, el juez de la Audiencia Nacional de España, que como saben fue responsable de la CICIG en Guatemala, y que en una charla con él en un programa de televisión me describió cómo funciona este organismo internacional en Guatemala, que ha trastocado los ejes de la justicia y de la rendición de cuentas en este país, un país que ha vivido lo indecible en materia de derechos humanos, que vivió un conflicto interno que dejó 300.000 muertos en el camino durante varios años, fundamentalmente indígenas, y que en un grado extremo de inoperatividad judicial aceptó la intervención internacional a través de este organismo de la CICIG. Bueno, Guatemala ha dado un giro muy importante y muy interesante que esperemos resulte para bien en la modificación de sus estructuras judiciales. Hoy tenemos a un presidente saliente como Otto Pérez Molina en un proceso judicial en Guatemala. Trompicado y difícil, pero se abrió la puerta a procesos judiciales a Ríos Montt, el dictador. Cosas que son inimaginables en ciertos circuitos como México. Castresana me narraba sobre la mecánica de operación de CICIG y me gustó esta frase para cerrar mi plática. El miedo tiene que cambiar de bando. Y se refería a lo que en Guatemala pasó precisamente sobre una sociedad que empezó a tomar conciencia de la importancia que tenía su expresión crítica y su presión frente a la élite política. Lo que vimos en el último tramo del año pasado para acá, de un presidente como Pérez Molina, militar, parte de una estructura dictatorial que tuvo Guatemala, que incursionó en el mundo democrático y que ganó la presidencia, el hecho de que Guatemala haya tenido las herramientas judiciales y la condición social exigente hizo que un personaje como Pérez Molina, por conductas relacionadas con la corrupción, pero que comparadas con algunas que conocemos en México parecían bebé de pecho, está en la cárcel, en un proceso judicial abierto. El miedo tiene que cambiar de bando es una buena frase que nos tendríamos que decir nosotros, porque se refería a Carlos a cómo un país que tiene, ¿qué? 14, 15 millones, espero no equivocarme, de habitantes, logró dar un giro, está logrando dar un giro en este sentido de rendición de cuentas. ¿Qué tendría que pasar en un país como el nuestro, que tenemos 119 millones de personas y una élite política de este tamaño? La balanza está de nuestro lado y tenemos que hacer valer precisamente derechos, exigencias y libertades. Con esto me despido, esta parte de la conversación, abriendo la puerta a oírlos a ustedes, a compartir ideas, a compartir reflexiones
y a intercambiar puntos de vista en una noche como esta en esta universidad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carmen. Lo único que vamos a abrir ahora para sus preguntas, antes de hacerlo quisiera añadir, porque creo que es justo, que lo interesante aquí es que no son solo los 119 millones de mexicanos en México, sino los millones de mexicanos del lado de acá, que como el día de hoy muestran, también son parte de esta nación y también juegan un papel fundamental en trazar sus futuros, ¿no? No mucho, lamentablemente, pero un tiempito para sus preguntas. Acá mi colega Susan tiene el micrófono. Si alguien quiere hacer preguntas, se puede formar. Sí, puede formar. Estamos un poco apretados, la verdad. Pues nos da pena que no hayamos escogido un salón. Si quieren preguntar, párense y vayan acá, porque es la única manera que podemos estar en el micrófono. Lo único que les voy a pedir, sobre todo porque puede haber muchas preguntas y el tiempo puede faltar, porque estamos aquí primordialmente pues, para escuchar lo que Carlos puede decir, que hagan todo lo posible por hacer que sus preguntas sean breves, para darle a Carmen una oportunidad de contestar y para que haya también oportunidad de que el mayor número posible de gente responda. Tomamos tres. Entonces, vamos a hacerlo primero uno por uno, si hacen las preguntas rápido para que Carmen pregunte. Y según lo vayamos viendo, pero preguntas, por favor. Buenas noches, Carmen. Felicidades. Orgulloso de ti, de ser una joven mexicana que levantó la voz por todos los que están allá y todos los que estamos aquí. Gracias por lo de joven. Eso está bueno. Mi pregunta es, tú como periodista, tu punto de vista, ¿cuál es para el cercano futuro de México para un cambio? ¿Solo eso? Vamos a ver. ¿Solo eso? No, bueno, pues ese es el punto, ¿no? Depende de nosotros mismos. Yo creo que es tiempo de que nosotros nos pongamos exigencias a nosotros mismos como sociedad. Algunos están pensando que la vía más rápida de cambio va a venir por los candidatos independientes, que se le ha puesto demasiada expectativa a esas figuras. A lo mejor sí, a lo mejor no sabemos exactamente si ese va a ser el detonador de un cambio vía electoral que pueda hacer cualitativamente cambiar las cosas de manera importante. En lo inmediato, eso parece que es lo que está dominando más la escena de un debate público, pero yo me inclino a pensar que sin restarle importancia a esa vereda o a esa posibilidad, me inclino a pensar que eso, junto con un proceso social más vigoroso, más fuerte, más organizativo, pueda acelerar las cosas a favor de una vida democrática. Esos serían los ingredientes elementales para cualquier tipo de ilusión, aspiración de cambio en México. Hola, Carmen. Bienvenida a Chicago. Eres un ejemplo para todos los mexicanos en el mundo. Mi pregunta ¿es indestructible Peña Nieto? ¿Cuál es la fuerza que lo tiene todavía como presidente? Es decir, durante su presidencia está el caso que ya mencionaste, Tlatlaya, Ayotzinapa, la Casa Blanca, el Chapo, por mencionar algunos en su presidencia. Pero desde que era candidato arrastraba lo de Atenco, surgió el movimiento 132, surgió ahora el movimiento con Ayotzinapa, y sigue ahí. O sea, en cualquier país democrático ya hubiera cambiado con uno de esos eventos el presidente, y sin embargo en México nada pasa. Si ha habido a lo mejor un cambio sustancial, pues no ha habido un cambio sustancial, a lo mejor han sido cambios pequeños. Entonces yo quiero saber si hay esperanza en México. Te lo digo como estudiante de periodismo y ciencias políticas aquí en Chicago, pero que crecí en México y quiero volver a México para cambiar el país, para cambiar mi país,
pero sinceramente es un panorama triste, pesimista, y en el 2018, cuando se elija otro presidente, yo no veo quién pueda ser el hombre que de veras cambie México. Pregunta si debe haber esperanza, yo digo rotundamente sí. Rotundamente no podemos renunciar a la expectativa de que las cosas sean distintas. Rotundamente sí, hay que mantener la idea y el trabajo y el tesón para que las cosas sean diferentes, a favor de nuestras libertades, de nuestros derechos, de la democracia. Si nos decimos no, estamos perdidos. Ese impulso fundamental no puede ser abandonado, y mucho menos por jóvenes como tú. Cuando tú dices yo quiero regresar a México para ayudar a cambiar a México, es el principal elemento de demostración de que la esperanza debe seguir viva. Y no es una retórica melcochosa, es una condición moral insustituible como motor de las sociedades y de las personas. Uno dirá, bueno, ¿cómo alimentar la esperanza si el panorama es desolador? Pues con mayor razón hay que mantener la expectativa y trabajar a favor de ella. Los jóvenes que como tú están aquí y que tienen la mirada puesta en el regreso a México, bueno, el regreso a México es un decir, porque México también es esto. Estamos frente a una parte de la sociedad que tiene, para tu conocimiento, la responsabilidad histórica de empujar hacia las rutas correctas. Así que me entusiasma que seas una mujer crítica y que así como destacas tu desilusión frente al panorama, también colocas esta otra parte donde dices yo voy a participar. ¿De qué manera lo vas a hacer? Tú vas a encontrar la fórmula, las recetas. Lo importante es que cada quien en su circuito, en su ámbito, en su alcance y su decisión, vayamos construyendo este México distinto que todos queremos. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Una pregunta, ¿hay alguna oferta en pie para volverte a escuchar en radio? Y si es así, ¿qué podemos hacer para que eso pase? Vimos lo de Golpe de Timón, que me hizo recordar a Vázquez Mota, lamentablemente. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Muchas gracias. Es buena pregunta, no tengo idea si alguien nos va a invitar en este sexenio a la radio mexicana. Llama la atención, y no me voy a echar flores, ni mucho menos, pero llama la atención que un grupo de periodistas como el que nosotros somos, que salimos de MBS el año pasado, que no nos iba mal, teníamos buena audiencia, buen rating, buenos números comerciales, buena aceptación del público. Salimos de una estación de radio y no hemos tenido cabida en otra. Eso nos habla de la naturaleza del golpe de censura. Eso nos habla del origen y de la procedencia del golpe de censura. Si fuera un tema entre particulares, como dijo Osorio Chong, pues estoy segura que algún grupo radiofónico hubiera estado interesado en que este grupo de periodistas pudiera seguir desarrollando su trabajo. El que no haya ocurrido así todavía, y que no haya indicios de que ocurra próximamente, habla de la naturaleza del golpe de censura. Un olor dinosaurico permea esta sala cuando recuerdo precisamente las maneras, las formas, las motivaciones y el origen de cómo este grupo de periodistas fue sacado del aire. Como en los años 70, como si fuera Díaz Ordaz. Esta es una conducta autoritaria clara de un régimen que no entiende que la libertad de expresión y que los periodistas estamos para ejercer nuestra libertad e informar a las audiencias. Yo creo que este panorama nos habla precisamente de esta vena autoritaria que prevalece en las estructuras políticas y mediáticas en este país, en donde se pudo reproducir el viejo modelo de que el grupo radiofónico que censuró a conveniencia del gobierno en turno a los periodistas, pues ha sido premiado, digo las cosas de esta manera, con las concesiones que le estaban pendientes de refrendar su explotación en la famosa banda 2.5, y que un problema que venían arrastrando y que era irresuelto por la disputa por esa banda en posesión de este grupo radiofónico, casualmente se resolvió repartiendo las cosas de tal manera que los periodistas estorbábamos, pero que al final ese grupo radiofónico que sirvió de instrumento para la censura fue retribuido por lo pronto en esa muy codiciada ratificación del uso de la banda 2.5. Eso también nos da un retrato
del uso discrecional del poder político en la distribución de algo que es de todos, que es el espectro radioeléctrico y las concesiones. Voy a pedir un poco de paridad de género en las cuestiones y después de los dos próximos hombres quisiera una pregunta por parte de una mujer. Buenas tardes, doña Carmen. Yo soy un sobreviviente de 68 y siento, vivo y sufro lo mismo que están sufriendo los muchachos de ahora de Ayotzinapa, porque nosotros ya lo sufrimos. Yo estoy aquí por esa situación, ¿sí? Y veo que las cosas son cíclicas. No hay un cambio, no ha habido nada. Es como buscar la cura al cáncer con unos curitas, es lo que está pasando en México. No hay un verdadero camino a buscar un mejor México, ¿sí? Es hacer lo mismo. Si vemos los nombres de muchos de los políticos que están ahora, son los mismos nombres que estaban en el 68. ¿Sí? Y yo la pregunta que tengo, por fuerza debe haber una demanda para un servidor público que no ha hecho su trabajo como debe de ser, como es el caso del gobernador de Moreira, porque dice, según esto, México responde, ¿no?, que no hay ni una demanda en México para ese señor. Entonces, si han castigado carteros porque les pierde una carta o porque la vieron o por lo que sea, les han aplicado la ley de las responsabilidades, ¿por qué a esos señores que tienen más responsabilidad, ¿sí?, no les toca nada? Pues esta pregunta nos alimenta la imaginación, digámoslo así. ¿Qué se hizo con esos miles de millones de endeudamiento de Coahuila, que pasó de tener un endeudamiento de 300 y pico de millones a 30 y pico de millones, a 36,000 millones de pesos? Una cosa espeluznante, un crecimiento de la deuda brutal, una megadeuda que dejó Moreira a Coahuila. Si se enriqueció personalmente Moreira como pudiera ser a partir de su modo de vida, digámoslo así, de las evidencias que han quedado en este último tramo con el asunto de España, aunque al final se quedó libre, restringido sin su pasaporte, pero bueno, si fue un dinero que sirvió para enriquecer a un circuito de la política, eso es una historia, pero una cantidad de ese tamaño que no se tradujo en beneficios directos para Coahuila, pues hace pensar varias cosas. ¿Cuántas campañas, digámoslo como hipótesis, pudieron ser financiadas con esas cantidades multimillonarias de dinero? Campañas estatales y presidencial. Hay un dato que alimenta esta hipótesis de si ese dinero o parte de ese dinero llegó a las campañas políticas de México, a la presidencial en particular. El abogado Paulo Díez, que es el abogado de Infraile, la empresa que está confrontada con OHL, identificó un dato muy interesante, que es el siguiente. Una persona de apellido Fraga, que formó parte del entramado del Monexgate, forma parte de un grupo que se llama GAP, que es Grupo de Abogados Profesionales, cuya dirección en Polanco, que es Calderón de la Barca a cierto número, es el lugar en donde quedaron direccionadas los domicilios de las empresas fantasma que se utilizaron para dotar de recursos de procedencia indeterminada en las tarjetas Monex, en el llamado Monexgate. El Monexgate demostró que hubo dinero indeterminado, aunque se hizo incluso una investigación en el propio IFE, un tramo de esa investigación es el IFE y otro tramo es de los periodistas. Lo que se pudo demostrar es que se creó una estructura paralela de financiamiento y que se utilizó a Monex como institución financiera o una de las instituciones financieras para depositar recursos de procedencia indefinida o desconocida a partir de empresas fantasma, y
se distribuyó ese recurso de diferentes maneras en las estructuras de la campaña presidencial. Se logró saber, a través de la investigación periodística del Monexgate, que esas empresas fantasma que dotaron de recursos a Monex para esas tarjetas estaban domiciliadas en Calderón de la Barca número X de grupo de abogados profesionales Grupo GAP. Eso quedó como parte de una investigación que está ahí, del famoso Monexgate. Hoy sabemos también que ese grupo de abogados profesionales es el mismo grupo que hizo la liberación de día del circuito mexiquense que hizo OHL, que es otra vertiente de escándalo, y que en el tiempo en que Moreira, perdón toda esta disertación, pero llegando al tema Moreira, en el tiempo de Moreira como presidente del PRI, es que sucedieron todas estas cosas, en donde él nombró como presidentes del PRI a 2 miembros distinguidos del actual gabinete. Fue nombrado presidente del PRI en el Estado de México, Felipe Garay, y nombrado presidente del PRI en el Estado de Hidalgo, el señor Osorio Chong. Esas coincidencias y el hecho de que GAP esté relacionado con un escándalo mayúsculo que es OHL, que de haber valido X cantidad, 5,000 millones de pesos, hoy se supone que vale quién sabe cuántas veces más la misma carretera. Y esa contabilidad, como dice el abogado Díez, estilo Enron, es lo que hace pensar que ese dinero también pudo recorrer los circuitos de las campañas políticas electorales. El cruce de tiempos y momentos y la inacción en contra de Moreira por parte de la Federación hace suponer que nadie quiere moverle a esa historia desde la Federación, porque a lo mejor nos topamos con historias inconfesables. Porque ¿qué otra cosa explicaría la inacción del gobierno mexicano y de las autoridades ante las evidencias que en México existen de que esa deuda incluso se contrató con falsificaciones? ¿Qué explica la inacción? O son muy torpes, o son muy ineficientes, o algo se está ocultando con cantidades millonarias de ese tamaño. Por eso que se abra una investigación en Estados Unidos con los cercanos a Moreira, pues es un dato. Y que se abra una investigación en España a petición de la autoridad estadounidense, pues es otro dato. Y que no se mueva pelo en México sobre Moreira es otro dato. Lo cual lo alimenta es esta suspicacia de qué sucedió con todo ese dinero y por qué en México nadie le quiere mover a un asunto tan rotundo como miles de millones de pesos que deberían ser investigados, en el caso de la deuda de Coahuila y ya no digamos de OHL. ¿Qué tal, Carmen? Mi pregunta es la siguiente. El tema de México, democracia y libertades. ¿Por qué no tiene la capacidad el mexicano de ejercer libremente la democracia y las libertades que otorga la Carta Magna desde el principio, cuando tenemos los medios cooptan junto con el Estado toda la información? ¿De qué manera podemos nosotros contribuir como sociedad, aún estando fuera del país, para que esto genere un cambio? Es decir, los del dinero quieren más dinero y los del Estado son marionetas de los del dinero. ¿Qué se puede hacer para que esa cooptación sea aniquilada? Es un 60% del grupo Televisa y que abarca a todo el país y más allá del país, y que solamente satura con basura, desinformación, y cómo se pone de acuerdo para armar obras totalmente montadas con respecto al acontecimiento anticipado, que hay una fecha programada donde hay embajadores, una reunión de embajadores, donde México va a tener un escaparate internacional, va a estar a los ojos de todo el mundo, y curiosamente se da la noticia de la captura del narcotraficante que estaban buscando. No es al Teletón. A lo mejor podemos sumar varias reflexiones, ¿te parece? Hola, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es,
¿dónde estuvo la oposición cuando salió todo el escándalo de la Casa Blanca? Creo que fue una gran interrogante que todos nos hicimos, ¿no? ¿Dónde está el PAN? ¿Dónde está el PRD? ¿Dónde está incluso López Obrador, no? Y la segunda es... En entrevistas en MBS. Convalidando un golpe de censura. Sí, pero en términos de llevar al presidente a hacer un debate legal respecto a lo que pasó en la Casa Blanca, realmente hubo una ausencia total de todo eso, ¿no? Y la segunda es, ¿cuál es tu pronóstico para el sistema anticorrupción? Que fue como una medida de Peña Nieto de tapar el tema de una manera rápida, ¿no? Y otra. Hola Carmen, soy Josué Garza, mucho gusto. Bueno, varias cosas. Uno, ¿cómo ves tú la relación del Bronco con los medios de comunicación? ¿Tú crees que se está dando un nuevo diálogo con los medios de comunicación, un nuevo modus operandi de los gobernadores? ¿Así te gusta como sea la relación entre un gobernador y los medios de comunicación? Otro punto es el golpe de timón que propones al final de tu exposición. No me parece muy optimista porque en realidad, pues como yo veo a México es que no tenemos organizaciones de la sociedad civil y la sociedad no está bien organizada. Tenemos 20,000 organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas no son transparentes, no rinden cuentas. Está el caso de Amnistía Internacional, ¿no? Que ahorita dicen que pues hay malos manejos de recursos. Entonces, pues en ese lado creo que también se replica, ¿no? También en las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, lo que aparecen en los gobiernos. Y me gustaría mucho que estuvieras en radio otra vez. Tienes como 5 millones de seguidores en Facebook, en Aristegui, Noticias, y creo que un podcast... Es que tengo una familia muy grande. Y creo que un podcast no te caería nada mal. Tienes varios seguidores. ¿Qué dicen? ¿Me aviento ese tiro? Bueno, la fila es larga. A mí me gustaría escuchar las mayores opiniones posibles. ¿Les parece? Luego hacemos una reflexión. Porque en realidad son preguntas, pero reflexiones también, planteamientos que se contestan por sí mismos. Saludos a Aristegui. Pregunta sobre el libro que hiciste en 2009 sobre transición. Ay, qué Aquí bueno lo tengo, traes. para que me puedas filmar, por favor. La segunda pregunta sería 8 años después de este libro, todavía no estamos en transición de nada, porque regresamos a lo que estábamos antes. Y por último, estás en la Universidad de Chicago, donde estudió Agustín Carstens. ¿Qué le puedes decir a él? ¿Pero qué hizo él? O sea, no está haciendo nada para ayudar a que el peso no se devalúe contra el dólar. Entonces, o esta es la universidad o ese, yo le culpo a él, ¿no? No le culpo a la universidad, pero digo, estás aquí. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo no soy periodista ni mucho menos, me considero uno más del pueblo. 3 preguntitas rápidas. Primeramente, esto que está pasando aquí, sabemos que es un golpe bajo para México, porque una conferencia de este calibre, pues es un FAO, ¿no? Para México, es el talón del corrupto Aquiles, yo diría, ¿no? Porque cuando sale, lo que más odia a México es que salga al exterior, porque si se queda en casa no pasa nada. Gracias que todos vinieron a apoyar a Carmen. La segunda. Dicho esto, por tu seguridad, porque estás arriesgando la vida, ¿verdad? Porque es muy valiente. Piensas radicar aquí en Estados Unidos. Buenas noches, Carmen. No voy a ser tan elocuente aquí como mi amigo. Mi nombre es Alba Mendiola, soy reportera de investigaciones de Telemundo Chicago, aquí en la ciudad. Y igualmente. Y bueno, gracias primero que nada por abrir la brecha de todos los periodistas que estamos tratando también de sacar muchas cosas a la luz. Pero más que hacerte una pregunta, igual tú nos planteaste una pregunta sobre qué se puede hacer para mejorar a México. Y yo creo que yo pienso que una de las cosas que debemos tomar en cuenta, yo me he dado cuenta que muchos políticos se vienen a dar la vuelta acá, ¿sí? Hay muchos desfiles, todos los gobernadores vienen. Quiero pensar que incluso pasan hasta la charola ahí para sus campañas y que nosotros nos demos cuenta porque no pueden hacer campaña acá en los Estados Unidos. Pero independientemente de eso, yo creo que tomar en cuenta mucho que ya tenemos esa posibilidad de votar desde el extranjero. Yo me pregunto así, ¿qué pasaría si todos sacáramos la credencial de elector? ¿Qué pasaría si todos
votáramos desde acá, qué impacto podríamos tener en nuestra voz desde el extranjero y sobre todo apoyar a la gente que está allá, a hacer cambios en el Congreso también, que sabemos, como tú mencionabas, el dinero, pues es el propio dinero del pueblo. Mucha gente no sabe, aquí en Estados Unidos se abren las campañas y es dinero de la gente, entrega 5 o 6 dólares ahí o más, millones de dólares para las campañas políticas, y en México es dinero del erario. Y mucha gente a veces no lo entiende de esa manera, pero yo creo que empezar por ahí, empezar a hacer un cambio pequeño en las leyes en el Congreso, en donde no se puede estar sacándole todo el dinero al erario para ese tipo de campañas políticas. Gracias por estar aquí y un abrazo igualmente. Ustedes 6 personas, hagan sus preguntas, comentarios y luego le damos a Carmen la última palabra con una respuesta global. Preguntas breves. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muchas gracias por asistir aquí a Chicago y espero que los vientos de Chicago te hayan dado un buen recibimiento. Bueno, abonando a todo esto de democracia y libertad, desafortunadamente vemos que en nuestro país, México, solamente se ve la democracia en los discursos demagógicos de cada uno de los representantes de gobierno, en donde cada día nos damos cuenta que estamos viviendo un gobierno de facto, autoritario, en donde hay una simplicidad o más bien una relación estrecha entre los grandes monstruos de las cadenas de telecomunicaciones con gobierno para beneficiarse y ver solamente sus intereses personales. Mi pregunta sería esta: ¿qué acciones drásticas, porque ya en México se necesitan acciones drásticas, consideras tú que sean pertinentes para hacer un cambio en cuanto a materia de democracia y de libertad de expresión? Porque tal parece que el movimiento independentista de 1810 y el movimiento revolucionario de 1910 no ha tenido frutos como lo hemos esperado. Y bueno, y si estamos jugando a una democracia en donde solamente se ven los discursos, o en donde una actriz es diputada y en donde un futbolista es presidente, ¿por qué no te interesas en la política? No quisiera probablemente escuchar una respuesta de bueno, no puedo ser juez sin parte, porque desafortunadamente necesitamos más periodista inteligente como el tuyo, donde un periodismo osado. Y mi segunda pregunta sería, ¿hasta dónde eres capaz? Bueno, ya lo hemos visto con los diferentes reportajes de la Casa Blanca, que esto fue un parteaguas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Hasta dónde un periodismo osado es capaz de salir a flote dentro de una marea turbia de tanta corrupción y de tanta opresión a las voces? Gracias. ¿Qué tal, Carmen? Raúl Ventura, de Radio Latina, del programa Micrófono Abierto. Bueno, déjame comentarte que antes que nada quiero resaltar tu trabajo periodístico, ese trabajo que sin duda nos permitió ventilar la podredumbre de la política mexicana, de esas cúpulas del poder. Sin embargo, como crítico, tengo varias grietas con respecto a la actividad periodística y como tal cuando se inclina a una balanza. Venga a manejar un contexto para llegar a la pregunta, espero no se molesten. En septiembre de 2013, de una u otra manera, quizá personas tendenciosas, de posturas adversas a ti, como Marco Levaria Turcos, hablaba del periodismo de ficción de Carmen Aristegui, con una tendencia que favorecía siempre a las corrientes privilegiadas de una izquierda, que de antemano pues había esa simpatía, si tú quieres, por la manera como se ventila. Y resaltaba dos cosas muy interesantes él: la manera como te autoproclamabas, como si fueras la voz de la verdad, y por otro lado el protagonismo político que imprimías en ese sector de la corriente de la izquierda. Eso fue en septiembre del 2013. Otro escenario donde yo te critiqué muchísimo, hay un video en las redes sociales que hacía referencia precisamente al Michoacán secuestrado. Recuerdo aquella entrevista en septiembre del 2014 que le hiciste a José Luis Pérez Díaz, que en aquella ocasión, en aquel video expuesto por un grupo delictivo de michoacanos caballeros templarios, exponía a Eliseo Caballero y a él. Eliseo Caballero, sabemos de antemano, bueno, era un corresponsal de Televisa, pero José Luis Díaz era director de una agencia de noticias. Previo a la entrevista, cuando lo contactaste, te decía: Carmen, vas a grabar esta entrevista, la vas a poner al aire. Tú en su momento, después de 2 o 3 preguntas, le dijiste que no, y sin embargo tu programa salió al aire. Por la tarde, Carmen, esa persona
yo le entrevisto y me da, bueno, el punto de vista de que expusiste su propia vida, fuiste juez y parte de lo que decía un jovencito, y yo creo que eso, desde esa postura y desde esa lógica, no es coherente. Para cerrar, déjame decir que era la pregunta, que si bien tú fuiste víctima, como lo fue Víctor Hugo Morales en Argentina, con esta nueva transición del gobierno de Macri, tú lo fuiste quizá por la crítica que ejerciste a esta pudredumbre del poder, que realmente es la enfermedad de México. Sin embargo, me quedó una duda en esas acciones. Ante el pueblo mexicano fuiste la víctima. ¿Por qué? Porque te estaban coartando la libertad. Sin embargo, hay un escenario parecido que utilizó un periodista llamado Pedro Ferriz de Con. Nótese, yo no simpatizo con él para nada, pero la acción que realizó él, cuando limitaron, no está hablando de comparación, cuando limitaron su expresión, buscó los medios alternativos a través de las redes electrónicas. Mi pregunta es, ¿realmente quería retornar a MBS para difundir tu mensaje o simplemente porque había pues una recesión de un acuerdo económico? Mi pregunta para Carmen Aristegui es esto: ¿qué opina la gran periodista que yo respeto por la ventilación que has hecho de esta podredumbre de la cultura política mexicana? Pero ¿qué opina realmente Carmen Aristegui de la imparcialidad, la objetividad y el derecho de réplica? Les pido ahora sí, porque si no nos apuramos nos quedamos sin su respuesta con puras preguntas. Entonces, que los últimos 4, por favor, ya el señor Línea es el último, lamentablemente, hagan sus preguntas para darle a cada uno un chance de que reflexione como ella quiera sobre estos temas. Carmen, buenas noches. Mi nombre es Salvador. Yo aquí en este país en 1990 fui dirigente estudiantil en el estado de Quintana Roo, fui presidente de la Federación de Estudiantes UNIT en el estado de Quintana Roo. Tuve la oportunidad de ver muchas cosas, entre las cuales estuve en un seminario estudiantil, un curso estudiantil, y conocí al señor Leonardo Colosio. Ese señor hablaba más o menos las palabras que tú dices, hablaba también de una agenda de oro que tenía que desaparecer. Él perdió la vida. ¿Tú temes por tu vida? ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida a Chicago, a las revueltas del Comité de Justicia. Básicamente es un comentario, estás poniendo diferentes piezas de un México que nosotros conocemos, ¿no? Y al final el resultado de ese rompecabezas es un gobierno mexicano que es un estado de terror, parece más bien un estado de terror y sangre. Y mi opinión es esta: ese estado de terror y sangre ya no solamente está afectando a las personas que viven en México, sino también está afectando a otros ciudadanos fuera de los territorios de México. Nos afecta a nosotros como inmigrantes aquí, ya nos estorba, es un peligro no solamente para los mexicanos, sino yo creo que ya para el mundo entero. Es un peligro para los cubanos que están varados en Costa Rica y no quieren pasar por el territorio mexicano porque saben que les va a pasar algo. Es un peligro para los inmigrantes de Centroamérica que al pasar igual saben que va a pasar algo. Es un peligro para el muchacho que está ahorita en la calle 16, en la 26, que es una zona muy conocida aquí, que es matado porque hay una situación de droga y una guerra de drogas que el gobierno mexicano está avalando. ¿Qué opinas de eso? Es un peligro ya en este momento para todos, inclusive es un peligro para los ciudadanos americanos. Por ejemplo, Nestora Salgado, no sé si la conozcan la mayoría, es una ciudadana americana, de origen mexicano, y el gobierno mexicano la está poniendo en peligro, ¿no? Y no solamente el gobierno mexicano, también el gobierno americano tratándola como una ciudadana de segunda clase, ¿no? Entonces, mi opinión básicamente, nada más tu opinión quisiera saber, ¿qué opinas de eso? Esto ya no solamente afecta a unos cuantos, sino afecta a ciudadanos de otras latitudes. Hola, Carmen. Yo te quiero decir que te admiro mucho como mujer y mi pregunta es, ¿qué esperas tú de las mujeres mexicanas que están en el extranjero, en este caso Chicago, y de las mujeres que estamos en México? Si no vas a la visita, no te perdonamos. Hola, Carmen. Nunca había visto en persona a una persona de tu calibre. Yo creo así en cuestión de oratoria no
es suficiente para que cambie nada en México, sino que se tiene que hacer algo. Te voy a dar un ejemplo. La FIFA, creo que esto está tan difícil de seguir acá, ¿verdad? Pero la FIFA fue desmantelada gracias al FBI, ¿verdad? Entonces tenemos que mandar al FBI a México. Bueno, muchísimas gracias por esta ronda de preguntas y de reflexiones. La mayoría de ellas incontestables. Pero que para cerrar este encuentro, simplemente diría yo que este ejercicio, más allá de que pueda contestar cada una de las cuestiones que aquí se han planteado en este último tramo, el ejercicio mismo es lo que tenemos que destacar. Cerremos esta reunión, cerremos este encuentro. Me disculpo con quienes han preguntado cosas específicas que no serán contestadas ya porque estamos en la parte final, pero me disculpo de la mano de una reflexión compartida, de que tenemos que valorar lo que representan encuentros como este, de que si nos vamos de aquí con esta carga pues un poco desoladora de un país como el nuestro, con esta problemática compleja y difícil, también nos tenemos que ir de la mano de que desde luego que las cosas pueden ser diferentes cuando vemos encuentros como este, cuando vemos que nos podemos reunir, que podemos hablar en voz alta, que tenemos el derecho a ejercer nuestra libertad de opinión, de expresión, nuestro análisis crítico, que podemos oír cosas que nos reconfortan o críticas que nos pueden disgustar, pero que forman parte del propio ejercicio democrático, y que hoy la universidad que nos invita y nosotros mismos como parte de esta comunidad de mexicanas y de mexicanos allá y acá, somos capaces de discutir, de hablar de frente, con transparencia, con ojo crítico, con ganas de alimentar esto que es fundamental para cambiar, que es discutir los temas entre nosotros. El ágora pública, el encuentro entre nosotros, en que nos veamos a los ojos y nos digamos nuestras cosas y nuestras preocupaciones y nuestras ideas y nuestras propuestas y nuestras locuras y lo que significa la gran contradicción de ser una sociedad como la mexicana, es una gran noticia. Estamos aquí, como dije al principio, vivos, porque esta es una señal de vida de la sociedad mexicana radicada en Estados Unidos y en Chicago, y esta señal de vida, de interés en nuestros temas, de interés en lo que pasa en nuestro país, de interés en la cosa pública, en lo que nos hace común a todos, estando donde estemos, es una gran noticia. Quiere decir que desde luego no está perdido todo, porque estamos aquí, porque estamos apostando por algo tan democrático como hablar de esta manera de nuestros temas. Y eso, y la suma de esto, y lo que otros estén haciendo en otros lugares, en otros espacios, y la dinámica social, política y ciudadana que se pueda dar con estos ejercicios es fundamental. Sin esto no hay horizonte posible. Sin gente decidida a enfrentar o a analizar o a discutir los temas y los problemas que nos son comunes, no hay democracia posible. El ingrediente y el poder de las ciudadanas y de los ciudadanos es el gran factor, que no sé cómo demonios, pero que es el gran factor, va a contribuir y a definir una ruta distinta para México. Sin ese ingrediente no hay ruta posible para la democracia. De tal manera que gracias a quienes han convocado a este encuentro, gracias Susan, gracias Emilio, gracias a la universidad, gracias a ustedes por estar aquí, que nos abracemos juntos con ganas de que este ejercicio se repita una y mil veces. La inteligencia colectiva, el ánimo, el alma, el corazón que podamos poner a favor de la democracia, a favor de las libertades, a favor de México, es lo que nos tiene que dar paso a esto que decía la chica más joven de la fila, la esperanza de cambiar, la esperanza de transformar, la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes a favor nuestro, a favor de nuestras familias, a favor de los demás y en la construcción de una democracia. Así que demos la bienvenida, abracemos juntos este ejercicio. Felicidades a todas y a todos, un abrazo y hasta la próxima.